Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid. Entre 2008 y 2011 fue asesor del primer ministro del Ambiente del Perú, Antonio Brac, siendo además miembro del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del 2011 al 2013. Fue miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República en 2014 y miembro también del Consejo Directivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado. Ha sido negociador del Perú en temas del Convenio sobre la Diversidad Biológica entre 2016 y 2018. También como asesor de la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, llevó a cabo varios procesos como la construcción y discusión de la Ley Marco del Cambio Climático, procesos de establecimiento de ANP como el Parque Nacional Yaguas, la negociación del Acuerdo Regional de Principio 10 o Acuerdo de Escazú, y actualmente es consultor jurídico en el Centro Regional del Convenio de Estocolmo para América Latina y el Caribe, y tiene una amplia experiencia en docencia universitaria, como también en la Universidad del Pacífico, San Martín, Ricardo Palma, Continental, y también actualmente en la Universidad Peruana Unión. Ahora sí doy el pase a el doctor César Ipenza. Muy buenas noches con todas y con todos. Mucho gusto a la profesora Geraldine, también Israel, por esta invitación. Para mí siempre es un honor llegar a distintos espacios y llevar sobre todo el mensaje del cuidado de nuestra casa común, que es un bien supremo, el bien más fundamental, creo que, y sobre todo porque genera un beneficio tremendo para el fin supremo de nuestra sociedad, que es la persona humana. Si me permiten, por favor, voy a compartir mi presentación lamentablemente no la encuentro, pero creo que sí aquí está. Entonces, vamos a dar inicio con la presentación de esta sesión y por favor, si luego tenemos algunos comentarios, los dejamos para el final y le agradeceré también si me ayudan con el tiempo, porque a veces uno se emociona con estos temas que son fundamentales y terminamos extendiéndonos, ¿no? Entonces, dicho esto, me pidieron hablar sobre una guía práctica para los ingenieros del siglo XXI, pero obviamente este debe tener un enfoque desde el derecho ambiental. Y para mí, desde el derecho ambiental, bueno, vengo trabajando un poco más de 20 años sobre esta materia y cada día uno aprende mucho más, ¿no? Creo que el tema y el conocimiento es tan abundante que uno tiene y demanda una preparación constante para entender y sobre todo dar respuestas a estos problemas cada vez más complejos y en lo que atravesamos actualmente, sobre todo los efectos del cambio climático. Nuestra propuesta de sesión del día de hoy es ver un poquito el proceso internacional, global, y luego ir aterrizando algunos Ocho temas mucho más gallos. locales, nacionales, ¿no? Este, bueno, yo siempre insisto y también reitero algo histórico para nosotros, es en la conferencia de Estocolmo del año 1972, que para mí es la carta de nacimiento del derecho ambiental, porque aquí se aprueba la Declaración de Estocolmo, ¿no? Donde distintos países del mundo, estamos hablando de 114 estados, ¿no? Y también un gran número de organizaciones intergubernamentales y observadores, analizan la problemática que se da en aquel momento, ¿no? Entonces, para mí, lo que se vio en aquel entonces está plenamente vigente al día de hoy. Estas discusiones de la humanidad de aquel entonces, estamos hablando ya casi 53 años, en junio próximo cumpliríamos 53 años, ¿no? Nos lleva a reflexionar qué cosas estamos haciendo bien y a dónde necesitamos mejorar, ¿no? Y cuando uno habla también de la labor del ingeniero en sus distintas especialidades, también puede emprender y entender también que requerimos profesionales, pero con un enfoque humanista, ¿no? No solamente basarnos en el conocimiento y en la evidencia y la ciencia, sino que cuando estamos regulando, cuando estamos abordando lo ambiental, estamos hablando de un fin supremo que es la persona humana. Y cuando uno desarrolla una actividad económica productiva o extractiva, todas esas posibilidades de ejercer esta actividad tienden y afectan la casa común que habitamos, pero también generan impactos sobre la sociedad. Entonces toca de alguna manera tener todos esos conocimientos, esa formación para este abordaje. Entonces, en el año 72 se reúnen estos países del mundo para poder discutir ello. Posteriormente a ello se elabora un informe
Este informe es alcanzado a la Asamblea General de las Naciones Unidas y que se reúne usualmente en septiembre de todos los años. Y aquí, por primera vez en la historia del sistema de Naciones Unidas, se aprueban resoluciones que van a permitirnos abordar la agenda ambiental a nivel global, ¿no? Por ejemplo, en estas resoluciones desde la 2997 a la resolución 3004, se aprueba la creación del United Nations Environment Program, que es la agencia o el programa de las Naciones Unidas, que va a resolver la problemática ambiental o que va a ayudar a los países a resolver esa problemática ambiental, ¿no? Y además de ello, ¿no? Se crea esta secretaría que está ubicada hasta el día de hoy en Nairobi, en Kenia, y se define cuál va a ser el porcentaje de personas de las regiones del mundo que van a tener posibilidades de decidir sobre el funcionamiento de esta instancia de Naciones Unidas, ¿no? Pero algo que a veces no analizamos es cuál es el legado que deja esa conferencia en la humanidad, ¿no? Para mí tiene un rol fundamental porque a partir de ese momento surge toda una corriente que en el derecho ambiental conocemos en la doctrina, el derecho ambiental como las constituciones ecológicas. Quizá alguno de ustedes me dirá, ¿cómo podemos referirnos a ese término ecológico que hoy no ya superado, ¿no? Podríamos quizá en este momento decir constituciones ambientales, pero lo cierto es que el término ecológico en aquel momento y para todos está sobreentendido que es el momento donde los países deciden modificar sus constituciones o cuando aprueban nuevas constituciones, incluir el derecho a gozar de un ambiente sano y adecuado que va a permitir de manera progresiva, si está en la Constitución, posteriormente el nacimiento de autoridades ambientales, ministerios de medio ambiente, se van a aprobar luego posteriormente la necesidad de regular ciertas actividades productivas, extractivas, y empezará a surgir los instrumentos ambientales que requieren regular ciertas prácticas, ¿no? Y también va a ayudar el nacimiento de esta institucionalidad ambiental global, el PNUMA o UNEP, a los países en ese proceso de transitar al respeto del derecho que tenemos todos a gozar de un ambiente sano y adecuado. Pero también luego surge toda una corriente de aprobar instrumentos ambientales internacionales o convenios ambientales internacionales que usualmente la gente en el común no entiende lo relevante que es esta normativa internacional, que de alguna manera, si estamos hablando de que vivimos en una casa común, en esta casa que nos aloja toda la humanidad, creo que necesitamos también reglas comunes para poder garantizar que este espacio en el que habitamos pueda seguir existiendo y generando las mismas condiciones, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones. Y en esa línea, los convenios internacionales son reglas que se plantean los países para poder resolver una problemática puntual, ¿no? Entonces, para mí ese legado que deja la conferencia de Estocolmo es fundamental porque a partir de allí empieza a crecer o a implementarse en reglas y condiciones para la viabilidad de nuestra sociedad. Ojo, el derecho cumple ese rol, ¿no? Y el problema no necesariamente está ya en lo que los países decidan, porque finalmente las reglas están ahí, pero sencillamente a veces no somos conscientes de su importancia. Y por eso también para mí es fundamental que cuando hablamos de lo ambiental, muchas veces la gente todavía tiene una visión, ¿cómo decirlo y no suene tan feo? Distinta de lo que aborda la política, las normas ambientales, ¿no? Y a veces eso hace también que muchas veces no se le preste atención a lo relevante que es esto. Cuando uno aborda lo ambiental, estamos hablando de el derecho a gozar de un ambiente sano y adecuado. Y la forma de cómo yo garantizo ese derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado es plantear ciertas condiciones para que podamos vivir de manera pertinente y adecuada, ¿no? Y por otro lado también, todavía no terminamos de entender lo que implica y la gente piensa que cuando hablamos del medio ambiente estamos hablando de cosas distantes o estamos hablando de plantitas, animalitos, ¿no? Y allí este es un tema bastante también relevante de incidir, porque si no somos capaces de que la gente y la sociedad, y sobre todo quienes tienen el poder de tomar decisiones en nuestros países, poco o nada vamos a hacer. Entonces no podemos ver
lo ambiental solo como la naturaleza o las plantitas o animalitos, que mucha gente, bueno, todos amamos la naturaleza, pero simplemente la gente a veces piensa en prioridades económicas o en la salud y nos olvidamos de garantizar ese derecho de vivir dignamente y eso es lo que permite las políticas y los instrumentos ambientales. Cuando hablamos de las constituciones ecológicas, estamos hablando de ese elemento que está conformado por un conjunto de disposiciones superiores. Las principales normas que tienen nuestros estados son las constituciones, ¿no? Y que fijan a partir de estas presupuestos para regular las relaciones que tiene nuestra sociedad con la naturaleza y que obviamente buscan proteger el ambiente. Entonces, ya antes de la conferencia de Estocolmo habían algunos países del mundo que habían avanzado en regular o considerar este derecho a gozar de un ambiente sano y adecuado. Países como Polonia en el año 1952, o Checoslovaquia en 1960, o Bulgaria en 1971, pero también aparece la Constitución del Japón con bastante antelación en 1946, que nos dice algo que es uno de los principales retos del derecho ambiental y de la agenda ambiental en general para todos aquellos que están interesados. Es garantizar que los recursos que yo uso o las condiciones que yo planteo para habitar en esta casa común sean las mismas para las futuras generaciones. ¿Cómo yo puedo tener ese enfoque intergeneracional? Garantizar que pueda disfrutar y llevar una vida digna en este momento, pero también de alguna manera generar las condiciones para que esas futuras generaciones, no sabemos cuántas, es un futuro a veces incierto, ¿no? Puedan también disfrutar esta casa común en las mismas condiciones. Por ejemplo, la Declaración de Estocolmo, que les decía que para mí es la carta de nacimiento del derecho ambiental, nos dice que, por ejemplo, hemos llegado a un momento de la historia en el que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo, atendiendo con mayor cuidado las consecuencias que pueda tener para el medio. Por ignorancia o indiferencia podemos causar daños inmensos e irreparables al medio terráqueo del que depende nuestra vida y nuestro bienestar. Y esto es cierto, ¿no? A veces nos olvidamos que estamos en un espacio donde los recursos se agotan y allí necesitamos profesionales con todas las condiciones para hacer viable, no para impedir que las actividades productivas se desarrollen, sino para hacer que estas actividades generen, reduzcan, eviten o eliminen el impacto que genera sobre nuestra casa común, ¿no? Porque la viabilidad de esta casa común garantiza también el bienestar nuestro, nuestra vida, ¿no? Y las condiciones óptimas para seguir habitando en este planeta que llamamos Tierra, ¿no? Además, la Declaración de Estocolmo establecía como objetivo fundamental que para garantizar el futuro de nuestro planeta, los recursos naturales de la Tierra, incluido el aire, el agua, la tierra, la flora, la fauna, y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales que están en nuestro país, por ejemplo, incluidas dentro de nuestro sistema de áreas naturales protegidas, y allí podríamos ahondar muchísimo en las categorías nacionales de áreas naturales protegidas, en las áreas de conservación regional que están administradas por los gobiernos subnacionales, también por las áreas de conservación privadas, ¿no? Que mantienen patrimonio de todos nosotros y es patrimonio de la nación, es decir, propiedad colectiva en beneficio de quién, de cada uno de nosotros, ¿no? Y nos dice que estos deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación según convenga. Y aquí nos está dando un reto tremendo, ¿no? ¿Cómo planificamos? ¿Cómo ordenamos? ¿Cómo hacemos uso adecuado de estos recursos? Y ahí, obviamente, yo puedo plantear una norma de derecho, pero son ustedes, los ingenieros, los de las ciencias, que tienen que también darnos condiciones y herramientas para poder trabajar de manera conjunta en generar estas condiciones, ¿no? Luego de la conferencia de Estocolmo, empiezan, les decía, a surgir distintos convenios o tratados ambientales a nivel global, ¿no? Por ejemplo, el convenio de Londres del año 1972 sobre vertidos en el mar. Miren, a pesar de tener toda una normativa a nivel internacional, todavía sufrimos situaciones tan adversas y complejas de contaminación en el ecosistema marino, y lo hemos visto con el tema de contaminación por Repsol en las últimas semanas en el norte de nuestro país, ¿no? Entonces aquí las cosas no necesariamente están haciéndose bien.
O luego tenemos el convenio MARPOL del año 73, pero luego hay una versión del año 78 sobre contaminación producida por los buques, ¿no? O el convenio CITES o CITES, como le dicen algunos, ¿no? Que es del año 1973, que aborda el comercio internacional de especies amenazadas, ¿no? Y a veces uno dice, pero ¿cómo las especies están para servirnos, pero tienen un rol fundamental, ¿no? Yo actualmente acompaño en algunos casos vinculados, por ejemplo, al tráfico de aletas de tiburón. Y unos dirán, bueno, seguro le tienen terror a los tiburones, ¿no? Dicen que tienen generan mucho temor por la mala fama que le hicieron las películas, ¿no? Entonces, pero los tiburones tienen un rol fundamental para los océanos. Y en los últimos años hemos sido poco serios, poco responsables y ha habido una sobreexplotación. Por ejemplo, el Perú exporta 400 toneladas de aletas de tiburón. ¿Cuántas aletas o cuántos tiburones habrá en una tonelada? Y 300 vienen del Ecuador o venían del Ecuador y 100 eran nuestras, ¿no? Y esto llevó a un proceso de reducción de las aletas, de la presencia de tiburones, y esto a su vez la comunidad internacional a través de la Secretaría del Convenio CITES empezó a incluir a los tiburones dentro de la regulación del comercio mundial, y es por la poca seriedad, por ejemplo, del Estado ecuatoriano que seguía comerciando a pesar de una restricción, que en esta semana, estamos justo a inicios de febrero, es la reunión del Comité Permanente del Convenio CITES, donde se está confirmando la prohibición del Ecuador para poder exportar aletas de tiburón hacia el mundo y por ende también hacia el Perú. Y bueno, nuevamente, si el Perú, por ejemplo, en esa línea no es responsable y deja de recibir ese tipo de individuos, va a llevarnos a un proceso sancionatorio que podría, en las reglas de este convenio, incluso prohibir el comercio de cualquier especie de flora o fauna que esté regulada bajo las reglas del convenio CITES. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Obviamente conocer estas reglas que son internacionales a través de nuestro proceso de formación, pero también alertar a aquellos que, bueno, uno representa ciertos intereses, ¿no? Y garantizar que haya un aprovechamiento adecuado, sostenible, y uno no dice no toques, dice aprovecha de manera sostenible con ciertas condiciones. Y ese es el rol del derecho y ese es el rol del tema ambiental, porque si yo voy a aplicar políticas, no sé, proteccionistas extremas y digo no se toca, yo no tengo necesariamente que formarme o tener un curso o un programa como el que pretendemos actualmente con la universidad para generar las condiciones, ¿no? Sino simplemente me prepararía y un discurso negacionista diría, no se toca, se protege absolutamente, más bien tenemos que prepararnos de manera constante para que estas condiciones sean las óptimas y estas especies puedan habitar en el lugar donde corresponde, ¿no? Posteriormente a ello tuvimos la Convención sobre Patrimonio Mundial de la Humanidad del año 72, o el convenio Ramsar, que es del año 73, entró en vigencia el 75, ¿no? Este convenio que protege los humedales de importancia internacional, y justo hace 2 días, hace el domingo último, celebramos el Día Mundial de los Humedales, que son ecosistemas fundamentales también para la sociedad, que brindan distintos servicios, y en los últimos tiempos hay una reducción tan alarmante y preocupante de estos ecosistemas que empiezan a degradarse por el cambio climático, por la sobreexplotación de sus recursos, por el incremento de la urbanización, y todos quieren tener un aprovechamiento de esta, ¿no? Y además, debemos precisar que a fines del año pasado, el Congreso de la República aprobó una nueva ley para proteger estos humedales, y el Ministerio del Ambiente, semanas atrás, también ha aprobado el reglamento donde obviamente confirma que está prohibido y hay sanciones no solo administrativas, sino también penales cuando se afecte este tipo de ecosistemas que también tienen protección legal, ¿no? Entonces, miren, ya vamos viendo tantos temas desde lo internacional a lo nacional, y aquí está básicamente el reto de entender la regulación internacional, cómo se traduce en normativa nacional. Es algo que diríamos desde el derecho a la transposición de la norma internacional a nuestro derecho nacional, y también vamos a verlo, ¿no? Luego de eso, después de ese surgimiento de convenios internacionales, se desarrolla, bueno, se le encarga a la ex primer ministro noruega, Gro Harlem Brundtland, perdón, la elaboración de un informe, este informe que se conoce como el informe Brundtland, pero a mí me encanta más el nombre que tiene, que es Nuestro futuro común. ¿Cuál es el futuro común que tenemos como humanidad?
¿no? ¿Qué cosas deben preocuparnos para abordar y generar condiciones para la viabilidad de esta sociedad? Entonces, en ese informe, Gro Harlem Brundtland, con 100 especialistas del mundo, entre ellos 2 peruanos, ¿no? Elaboran este informe sobre los elementos que se requieren para resolver la problemática futura de la humanidad, que no es tan lejana, porque esto fue el 87, ¿no? Y luego el año 92 tuvimos los principales convenios ambientales que vamos a ver más adelante. Pero además, Gro Harlem Brundtland, en este informe, Nuestro Futuro Común, se define por primera vez el desarrollo sostenible, ¿no? Y miren qué trascendental es el concepto que está incluso recogido hoy en día en nuestra Ley General del Ambiente, que nos dice que el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras a satisfacer las suyas. Y para mí siempre sigue siendo un reto el concepto y el principio del derecho ambiental, que es el de desarrollo sostenible, porque a nosotros en la universidad, cuando estudiamos derecho, nos dicen, usted regule cosas fácticas existentes, no me hable de cosas inciertas, pero aquí nos plantea un panorama totalmente distinto. Nos dice, usted también preocúpese por esas futuras generaciones. ¿Y cómo puedo yo regular algo para aquel que no está, que no forma parte de la humanidad, que no está en esta casa común que habitamos? ¿Cómo puedo generar esas condiciones? Y allí también tenemos que ensayar ciertos elementos, ¿no? Y cuando uno habla de desarrollo sostenible, y seguramente muchos de ustedes que también han estudiado en la universidad y han abordado lo ambiental, dice, bueno, tiene que haber igualdad de condiciones entre lo económico, lo social y lo ambiental. Es cierto, pero no es tan sencillo también cuando sobre todo en nuestro país, y ustedes lo verán también en sus empresas, lamentablemente a veces el tema ambiental, porque no hemos sabido explicar lo que relieva, sigue siendo, y muchos me lo dicen, ¿no? La última rueda del coche, lamentablemente, o pensamos que podemos prescindir de lo ambiental, ¿no? Y nuestras políticas, lamentablemente, están en crisis y tenemos un mundo más complejo cada vez, ¿no? Inciden en el crecimiento económico. Ya habíamos entendido que teníamos que transitar y salir del uso de energías fósiles, haber un tránsito energético, ¿no? Una transición energética que se conoce, pero hemos vuelto a los combustibles fósiles. La guerra es la peor enemiga del desarrollo de la conservación, ¿no? Y todo esto también nos lleva a lo que estamos viendo, ¿no? Políticas negacionistas de la existencia del cambio climático, políticas que promueven el uso de combustibles fósiles, y obviamente es lo que sabemos hacer, pero ¿cuándo vamos a dar los pasos para aprovechar de manera adecuada los recursos y aprovechar los recursos que son finitos, ¿no? O que no se agotan, los no renovables, los renovables, perdón, ¿no? Entonces, uno puede plantear y hablar de desarrollo sostenible cuando hay igualdad de condiciones, sin priorizar solo lo económico o tampoco priorizando lo ambiental, porque en un país como el nuestro, con tremendas deficiencias de servicios de transporte, educación, salud, infraestructura, necesitamos aprovechar esos recursos, sí, pero con ciertas condiciones para el beneficio de quién, de toda la colectividad, ¿no? Y cuando uno analiza todo esto, nos dicen, cierto, podemos hacerlo, pero a veces las decisiones solo se proyectan para un beneficio a corto plazo y no pensamos en esas futuras generaciones, ¿no? Bueno, esto es parte del informe y llegamos así a la conferencia de Río, que para mí fue la principal conferencia de la historia, ¿no? Aquí en junio del 92. Y ojo, miren, junio del 72, junio del 92, y así sucesivamente se celebran las conferencias del Sistema de Naciones Unidas cuando abordan lo ambiental. No es casualidad, todo está planificado de alguna manera, y además se celebra a partir del año 72, el 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, por estas razones, ¿no? Y en la conferencia de Río se reúnen casi todos los países del mundo de aquel entonces, 176 estados, para elaborar estrategias, para tomar medidas que detengan y reviertan los efectos de la degradación ambiental. No solamente asisten los estados, sino también miles de ONG, pero también empresas para tomar decisiones. Ojo, incido en esto, quienes toman las decisiones son los estados. Las empresas o las ONGs van de observadores y no toman decisiones. En una conferencia de Naciones Unidas solo participan y deciden los estados, ¿no?
para mí, la década de los 90 fue la edad de oro en el establecimiento de normas internacionales. Aumentaron sustancialmente el número y tipos de regímenes intergubernamentales sobre la protección del ambiente, ¿no? Pero en la actualidad tenemos, por ejemplo, más de 1.100 acuerdos ambientales multilaterales, más de 1.500 acuerdos bilaterales adicionales que rigen las relaciones entre nuestros gobiernos en diferentes categorías ambientales y forman una densa legislación ambiental. Miren, mi enfoque siempre fue el enfoque verde, mi tesis de abogado era sobre acceso a recursos genéticos, ¿no? Todo lo verde que se ve el convenio sobre diversidad biológica, y he tenido que aprender sobre cambio climático, y en el último tiempo he aprendido más sobre los convenios de Estocolmo, que actualmente trabajo para ahí en unas asistencias, ¿no? La conferencia de Minamata, y de verdad que, bueno, que ve temas de mercurio, y el universo de instrumentos y de la materia ambiental es tan abundante que a veces yo me siento corto cuando me dicen, ¿usted es especialista en materia ambiental? Sí, pero uno dice, bueno, ¿en qué elementos, no? Porque es tan complejo. Y producto de esta conferencia de Río tuvimos dos grupos de instrumentos jurídicos, ¿no? Yo entiendo que muchas veces muchos de nuestros participantes no son abogados, y trato yo siempre de dar también un lenguaje bastante sencillo. Se aprobaron dos grupos de instrumentos jurídicos no vinculantes y vinculantes. No vinculantes significan referenciales para la sociedad, que pueden ser orientativos, eso es lo que conoce como derecho blando, ¿no? Por ejemplo, allí se aprobó la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Esta Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo trae todos los principios del derecho ambiental, aprueba 27 principios que están recogidos en esta declaración, y, por ejemplo, el Estado peruano ha tomado muchos de ellos en la Ley General del Ambiente, en nuestro marco jurídico. Y eso también es importante entenderlo, porque a veces dicen, ¿de dónde sale este principio precautorio, el principio de precaución, o el principio de internalización de costos, de responsabilidad? Todo viene de esos instrumentos jurídicos internacionales, que obviamente el Estado peruano le va a dar prioridad a lo que le resulte más importante, ¿no? Y por otro lado, tuvimos instrumentos jurídicos vinculantes, es el convenio o la Convención sobre la Diversidad Biológica, ¿no? Para mí, uno de mis principales trabajos de investigación siempre ha estado relacionado a este instrumento, lo conozco bastante bien. Y luego la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Por ejemplo, estos convenios internacionales que son de obligatorio cumplimiento son además, por un lado, se reúnen los países. Cuando se reúnen los países, se conoce como las COP, ¿no? Las conferencias de las partes, o the Conference of Parties, para reunirse. Y el año pasado tuvimos en Cali la conferencia del convenio sobre diversidad biológica en Colombia, y también este año tenemos en Brasil la COP de cambio climático, que va a ser hacia fines de este año, ¿no? Entonces, miren, esta conferencia trató de abordar, el objetivo era establecer una alianza nueva, mundial, equitativa, mediante la cooperación de los países, entre los estados, pero también entre sectores claves de la sociedad, y también la persona humana, que es el fin supremo de la generación de todos estos instrumentos, ¿no? Procurando alcanzar acuerdos internacionales y donde se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y del desarrollo mundial, ¿no? Miren, aquí están todos los principios, yo no voy a leer cada uno de ellos, porque es parte también de mostrar la diversidad de instrumentos que tenemos, ¿no? Principio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí está el principio 10. El principio 10, por ejemplo, nos dice que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos. Cuando uno aborda lo ambiental, no es que esté generando beneficio para un sector en particular. Estamos hablando de un derecho colectivo. Todos los beneficios van a redituar en la sociedad, ¿no? Y nos dice que la mejor forma de tratar las cuestiones ambientales es la participación de todos, donde todos necesitamos el acceso a la información. Y con la información yo puedo ejercer mi derecho a participar. Y cuando se me afecta un derecho, yo puedo acceder a la justicia ambiental. Ese principio 10 de la Declaración de Río es el que se convirtió luego en la negociación. Yo tuve el honor de llevar la negociación por el Estado peruano del acuerdo del principio 10, que es sobre acceso, participación y justicia ambiental.
Ese acuerdo se llama hoy en día el Acuerdo de Escazú y ha tenido en ciertos sectores de extrema derecha, y lo digo también con mucho respeto, ¿no? Porque uno puede tener ciertas tendencias políticas, un rechazo tenaz, pero con información inexacta, ¿no? Por ejemplo, decían que con la ratificación del Acuerdo de Escazú perdíamos soberanía y perdíamos la Amazonía. Y en ninguna parte, incluso cuando uno lee el texto, ¿no? Y creo que toca a todos nosotros ser responsables siempre. Dice, bueno, si hablan de este acuerdo, veamos qué dice, ¿no? En el artículo 3, en el inciso I, ¿no? Dice, los estados son soberanos sobre el uso de sus recursos. Si le está diciendo que los estados son soberanos, ¿cómo puede decir que pierden soberanía? Y es un instrumento de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, como esos elementos han habido tantas afirmaciones inexactas, ¿no? Pero también ya el acuerdo de Escazú está vigente, han habido ya 3 COP, 3 conferencias de las partes, ¿no? Y en ninguna parte, ningún país de los que ha firmado ha perdido soberanía de ninguna manera, ¿no? Y por otro lado, en ninguna parte del texto del acuerdo se menciona la palabra Amazonía, ni se aborda la Amazonía, ¿no? Eso también, este es un instrumento para los países de América Latina y el Caribe. Incluso durante la campaña sobre este instrumento decían, ¿por qué crees que países como Rusia, China, Estados Unidos no firman el acuerdo de Escazú? ¿Será porque este instrumento es para países de América Latina y el Caribe y China, Rusia, Alemania no son parte de este instrumento, no son parte de esta región ni de la discusión? Entonces creo que también a lo largo de nuestra discusión de cualquier programa es importante leer, informarnos, discutir y sobre todo traer nuestra expertise y también compartir, porque en un espacio académico uno puede discutir abiertamente y obviamente siempre con mucho respeto, obviamente, ¿no? Entonces tenemos todos los principios del derecho ambiental en la Declaración de Río, ¿no? Y que luego están recogidos en nuestra Ley General del Ambiente, ¿no? Y aquí también en el programa uno también plantea que tenemos que conocer un poco del derecho internacional para poder entender nuestra legislación doméstica, ¿no? Por ejemplo, uno dice, ¿y cómo se aprueban los convenios internacionales? Siempre es una duda, ¿no? Y para mí eso me lleva a recordar uno de mis cursos más favoritos de la universidad, que era el Derecho Internacional Público, donde vemos todos los convenios internacionales, ¿no? Por ejemplo, los países se reúnen y dicen, necesitamos resolver el problema de la contaminación por mercurio, ¿no? El convenio de Minamata, por ejemplo, ¿no? Y toman la decisión los estados y se plantea en estos comités, se crea un comité de negociación y se discute, ¿no? Los países luego entran en una discusión y imagínense, dependiendo de la discusión, si es ámbito mundial, ¿no? Porque esto se negocia en 6 idiomas: inglés, francés, español, ruso, ¿no? Árabe, chino, ¿no? Entonces, imagínense, las palabras pueden tener una acepción distinta y no hay traducciones literales, ¿no? Entonces, eso también lleva a un proceso de negociación bastante complejo. Una vez que los países deciden que están de acuerdo con ese texto, se adopta el texto, se llama adopción. Los países adoptan el texto y está listo y aceptado, ¿no? Y esto luego llega a un proceso de firma. Normalmente, cuando son convenios ambientales, se espera que sea la fecha de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre en Nueva York, ¿no? Y se pone la firma y los países suscriben ese instrumento y luego se pasa a un proceso de ratificación. En el caso del Perú, el Congreso de la República tiene que ratificarlo para que luego se devuelva al Ejecutivo y el Ejecutivo lo entregue a la sede de tratados en Nueva York, ¿no? De Naciones Unidas, y se hace el depósito, ¿no? Países como Colombia tienen otro régimen un poco distinto porque nos dicen que tiene que pasar por un proceso de confirmación. Su Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional ya tiene que dar una confirmación para poder avanzar en ese proceso. Tiene un paso más, ¿no? Miren todo ese camino que lleva la discusión de estos instrumentos. Actualmente se están discutiendo un tratado mundial de plásticos que lleva ya, no sé, cerca de 5 años o 4 años. Miren cuánto nos demora los procesos de discusión en estos instrumentos. En materia climática fue mucho más rápido. Por ejemplo, el Acuerdo de París no pasó ni un año donde se adoptó el Acuerdo de París por lo urgente también y la presión social que demanda tener respuestas pronto, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, a lo largo de esto,
instrumentos internacionales como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ¿no? Y uno también puede discutir en materia climática tanto, hay tantos instrumentos internacionales, nacionales. Yo tuve el honor de diseñar, de plantear la construcción de lo que ha sido y es hoy en día nuestra ley marco de cambio climático, en esa línea, Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Ley Marco de Cambio Climático, la trabajé el 2014 y luego el 2016, ¿no? Se construyó y luego hicimos incidencia en el Congreso de la República desde el Ministerio del Ambiente para su aprobación. Pero nuevamente este instrumento tiene muchos retos, ¿no? El cambio climático es el principal problema de la humanidad conjuntamente con la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Entonces tenemos que tener también claridad sobre los compromisos, sobre lo que implica, porque este convenio también lleva a que luego el Perú desarrolle una serie de instrumentos y tenemos más de 20 normativas en base a la Ley Marco de Cambio Climático y a las obligaciones que ha asumido nuestro país para responder no solo desde lo nacional, ¿no? Porque el Perú tiene que reportar e implementar sus compromisos climáticos, pero también los gobiernos subnacionales, las regiones, los gobiernos locales a través de los planes locales de cambio climático, las estrategias regionales sobre cambio climático, hay un universo tremendo, ¿no? Solo quisiera ahondar en un tema, ¿no? La Convención sobre Cambio Climático tomó prestada una línea muy importante de otro grupo de instrumentos internacionales exitosos en la historia, que aborda el tema de la capa de ozono, que es el Convenio de Viena sobre la capa de ozono, que luego desarrolla el Protocolo de Montreal del año 87. Y en ese momento, en el 87, vimos cómo se reducía la capa de ozono. Entonces, la ciencia nos ayudó allí y nos dijo cuáles eran las sustancias que agotaban la capa de ozono. Tuvimos 96 sustancias que agotan la capa de ozono y entonces entramos en un proceso donde los países empezaron a eliminar y a reducir el uso de esos refrigerantes o sustancias que agotan la capa de ozono, y tanto es así el éxito que hoy en día la capa de ozono ha logrado recuperarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa señal genera a veces una visión positiva en la humanidad. Dicen, si pudimos hacerlo en materia de la capa de ozono, podemos hacerlo en materia del cambio climático. Pero normalmente la gente siempre dice, sí, porque la capa de ozono y el cambio climático muestran o mezclan el tema que no tienen nada que ver. Son dos regímenes jurídicos totalmente distintos, ¿no? Cuando uno ve el convenio sobre cambio climático, dice, ¿cuáles son las sustancias que agotan la capa de ozono? Nos dicen el CO2, el metano, y nos dice luego sustancias que no están reguladas por el Protocolo de Montreal, ¿no? Es decir, son otro régimen totalmente distinto y obviamente el objetivo de esta es impedir la interferencia peligrosa del ser humano. Somos responsables del cambio climático, aunque el cambio climático siempre existió, ¿no? Nos dice del ser humano en el sistema climático, estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un plazo que permita la adaptación natural de los ecosistemas, de la seguridad alimentaria y del desarrollo sostenible. Y a veces solo pensamos que estamos hablando de un tema distante, el cambio climático, pero nos olvidamos algo fundamental, que es la seguridad alimentaria. ¿Qué pasa si el sistema climático se altera? Por ejemplo, yo vivo entre Lima y actualmente Oxapampa. Yo soy de la Amazonía central del Perú, ¿no? Y mi familia, yo soy la tercera, cuarta generación de productores de café, ¿no? Entonces, el incremento de la temperatura ha llevado a incrementar las enfermedades sobre los cultivos de café. Y esto hace que se reduzca la producción y afecta a todo, ¿no? Como estamos viendo, por ejemplo, actualmente la producción de Vietnam de cacao ha reducido la producción del 40% del cacao en el mundo, y esto genera un problema tremendo, ¿no? Y actualmente también los alimentos tienen problemas cada vez con plagas o enfermedades por el incremento de la temperatura. Aquí hemos visto cómo se desplazan la biodiversidad, pero también las plagas empiezan a migrar a zonas donde se incrementa la temperatura y se desplazan, y esto es por el cambio climático, y no reflexionamos que si se afectan los sistemas alimentarios vamos a tener un problema tremendo. ¿Para quién? No para el planeta, sino para la humanidad. Y esto también siempre yo trato de incidir, porque nuestra casa común, el planeta Tierra, va a seguir girando, va a seguir existiendo.
pero va a ser más complejo para nosotros que vivimos aquí y dependemos de las condiciones propias de este planeta para poder generar nuestra vida digna, ¿no? Y por otro lado tenemos el otro convenio. Bueno, hablo de estos dos instrumentos porque el Perú es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, ¿no? Y por otro lado, el convenio sobre diversidad biológica, que para mí, siendo un país de altísima riqueza, uno de los pocos países con la mayor diversidad biológica, no sabemos valorar lo que tenemos, ¿no? Y este convenio también entró en vigencia en el año 93 y nos dice, ¿no? ¿Cuáles son aborda todos los aspectos de la diversidad biológica? Aborda recursos genéticos, aborda especies, aborda ecosistemas. Antes del convenio sobre diversidad biológica veíamos la biodiversidad en partecitas, ¿no? Por ejemplo, el convenio de humedales del año 75, el convenio Ramsar, veía solo ecosistemas de humedales. O el convenio CITES solo aborda el comercio internacional de especies, ¿no? O el convenio de Bonn sobre especies migratorias solo ve especies migratorias. Entonces, en este instrumento empezamos a ver todos los elementos de la biodiversidad y nos habla de la necesidad de conservar la diversidad biológica, nos aborda el concepto de uso sostenible de la biodiversidad y de sus componentes, y por último nos habla de la participación justa y equitativa de los beneficios que deriven de la utilización de recursos genéticos. Y seguramente muchos me lo han dicho, ¿no? ¿Qué puede ver un abogado en temas de recursos genéticos? Bueno, mi tesis de abogado era sobre acceso a recursos genéticos, ¿no? Y yo le traté de explicar mi tesis de abogado, me demoró casi 5 años, yo tenía que hacer ya casi curso de actualización porque no podía ya esperar más, ¿no? Y mi asesor, que fue un magistrado del Tribunal Constitucional, me decía, César, no entiendo, ¿recursos genéticos humanos? No, estoy hablando de biodiversidad, entonces ponga usted biodiversidad en su título, ¿no? Entonces uno aprende a explicar en sencillo, ¿no? Y decía, por ejemplo, le decía, en el norte de Perú, en el departamento de Amazonas, el pueblo indígena Huajún, conocen a una ranita, un dendrobates, que tiene un veneno que le quitan, ¿no? En los 80 se utilizaba para quitarle y luego lo usan en la cerbatana para cazar o adormecer un mono en el que está en el árbol, ¿no? Entonces en los 80 un grupo de científicos norteamericanos se llevó esta ranita, ¿no? A Estados Unidos, 1000 individuos, y a partir de eso crearon una medicina, la ranitidina. La ranitidina que puede curar, bueno, gastritis y tantas enfermedades, ¿no? Pero imagínense ustedes que se llevó ese recurso genético, se llevaron ese recurso genético de manera ilegal. Hoy en día sería biopiratería, sin autorización, ¿no? Entonces mi tesis de abogado era, ok, necesitamos un contrato donde la empresa que quiera colectar esto firme con el Estado peruano un acuerdo, un contrato de acceso a recursos genéticos donde se establezcan las condiciones. Yo decía, bueno, si se llevaron esa ranita y crearon la ranitidina, ¿cuántos dinero y beneficios económicos habrá generado a ese laboratorio, a esa farmacéutica, que debió haberse distribuido en beneficios no solo al Perú, sino también a la comunidad, al pueblo indígena Huajún, para generar mejores condiciones de vida? Entonces, la biodiversidad tiene que ser utilizada de manera sostenible, ¿no? Y que cuando se use tiene que distribuirse de manera justa y equitativa, y ese es el elemento de estas reglas internacionales. Y yo digo siempre, o esperamos que venga un extranjero europeo a que nos ayude a regular algo que nosotros mismos tenemos que hacer. Ellos no tienen esa diversidad altísima como la tenemos nosotros, entonces este derecho ambiental y estas reglas y el enfoque que tenemos que darlo es propio y nuestro, de los peruanos, que tenemos que dar las condiciones para abordar hacia ese camino, ¿no? Entonces, además, el convenio incide que la conservación ha dejado de significar la simple protección de especies para convertirse en una pieza fundamental para las propuestas de desarrollo sostenible, ¿no? Y nos habla de, por ejemplo, estamos hablando del año 92, nos habla de evaluación de impacto ambiental. Y nuestro sistema de estudio de impacto ambiental es del año 2001, que luego recién se reglamentó el año 2009, cuando se creó el Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, miren, todos estos procesos que vienen de larga data nos habla de educación, conciencia pública, que es fundamental para entender este patrimonio que tenemos, ¿no? Nos habla de la protección de los conocimientos tradicionales. Este es el texto del convenio.
El artículo 8 nos habla de que los estados deben establecer, en la medida de lo posible, un sistema de áreas naturales protegidas para tomar medidas especiales para conservar diversidad biológica. Ojo, el convenio es del año 92, entró en vigencia el año 93, y nosotros el año 97 tuvimos nuestra ley de áreas protegidas, que crea nuestro sistema nacional de áreas naturales protegidas por el Estado. Miren, eso es coherencia, eso es transposición de lo internacional a lo nacional. O el artículo 8J, que nos dice que los estados deben desarrollar legislación donde se mantengan, preserven los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de comunidades indígenas y locales, ¿no? Que estos conocimientos tradicionales. Este es el artículo 8J, y el año 2002 aprobamos la ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos. Nuevamente, esto permite también proteger los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, ¿no? En nuestra agencia de patentes, en el INDECOPI, hay un registro de conocimientos colectivos de pueblos indígenas que es público, ¿no? Todos sabemos para qué es la uña de gato, la sangre de dragón, ¿no? Y está en el conocimiento de todos. Entonces el INDECOPI registra esos conocimientos que son públicos y uno puede acceder. Pero hay un registro confidencial donde, por ejemplo, el jefe de la comunidad Yanecha aquí en Oxapampa puede llevar ese conocimiento, ¿no? El Cornecha registra solo porque él solo conoce, ¿no? Y es confidencial. Entonces, y por otro lado, la ley contempla que podemos registrar esos conocimientos en libros de asamblea, en actas, de cualquier manera. Pero ¿para qué servirá eso? Porque países de otro régimen jurídico de protección de patentes pueden patentar, por ejemplo, como ha sucedido ayahuasca, eh, sachainchi, ¿no? Entre otras plantas medicinales. Y cuando ellos pretenden registrar eso, el Estado peruano sale con su registro y dice, esa patente no tiene nivel inventivo porque ya está registrado en mi registro de conocimientos colectivos. Miren que tiene un fin práctico y concreto en un sistema que genera evitar que alguien se apropie de algo que es de nuestro país o de nuestros pueblos indígenas, nuevamente, ¿no? Y luego, en el Perú hemos tenido un largo historial en normas, voy a pasar muy rápido. Esta para mí fue la principal norma ambiental, la primera norma ambiental en el Perú después de nuestra independencia, que fue dada por Simón Bolívar en 1825. Simón Bolívar había sido educado o vinculado con un naturalista que fue Alexander von Humboldt. Yo he desarrollado todo un trabajo de investigación sobre eso, sobre esa norma ambiental, ¿no? Incluso en el libro de Alexander von Humboldt, que nos habla sobre el mundo según Humboldt, ¿no? Hay un capítulo donde se aborda todo eso, y la naturaleza juega un rol fundamental para el mensaje libertario de Simón Bolívar, ¿no? Y en esta ley, la primera que se dio en materia ambiental, ¿no? Nos dice Simón Bolívar, libertador del Perú, dice, ¿no? Decreto, se prohíbe de hoy en adelante la matanza de las vicuñas en cualquier número que sea. Y en el artículo 3 dice, a los que quieran aprovechar su lana para comercializarlas u otros usos o beneficios, podrán verificarlo trasquilándolas en los meses de abril, mayo, junio y julio para que la benignidad de la estación supla ese abrigo de la que se las priva. Cuando yo leí este artículo, el 3, me quedé sorprendido porque eso es el principio de sostenibilidad. No nos está diciendo, ojo, no toque usted el recurso, sino aproveche con ciertas condiciones de la realidad del territorio, ¿no? Y por eso mismo plantea ciertos meses. Entonces, eso es desarrollo sostenible, y hablamos de un recurso que es fundamental, que ha generado o puede generar mayor beneficio para las comunidades altoandinas y sobre todo recordemos que la vicuña estuvo en un proceso de peligro de extinción, ¿no? En los 70 tuvimos 2.000 individuos y el convenio CITES incluyó la vicuña y prohibió de alguna manera su comercio, ¿no? Hoy en día tenemos 200.000 individuos, pero nuevamente las reglas no siguen siendo las mejores porque estas especies están siendo acorraladas, tratadas como animales silvestres, perdón, domésticos, cuando son silvestres, tienen enfermedades de sarna, caspa, ¿no? Y que está diezmando también a las poblaciones. Entonces toca también poner esos temas en evidencia, siendo la vicuña o la fibra de la vicuña la segunda fibra más fina del mundo, después de la seda, pero es la más cara, ¿no? Sobre $500 el kilo de fibra de vicuña, y cuando uno ve en la Europeana o en las tiendas de mayor lujo de Europa, una fibra de vicuña puede estar sobre los 10.000 euros, ¿no? Fácilmente lo más barato, ¿no? Y eso nos lleva a hablar del derecho nacional, ¿no? Yo siempre digo, ojo,
no estamos hablando de plantitas y animalitos, sino estamos hablando del intento de conservar la humanidad, de dar las condiciones, ¿para quién? Para la persona humana, ¿no? Entonces, en nuestro país hemos tenido un poco de historia. El año 78, nuestra Constitución toma por primera vez el incluir ese derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado. En la Constitución del 79, ¿no? Recoge ese derecho, y luego pasamos a la Constitución del 93, donde pasamos del régimen económico al objetivo de la persona humana. Hay un tránsito ahí, ¿no? Un tránsito que es fundamental y nos dice que la principal norma de todos los peruanos, y para mí la principal norma ambiental, es la Constitución, cuando nos dice que todos tenemos el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y al desarrollo de la persona humana, ¿no? Entonces, miren, este mandato constitucional tiene un derecho irrenunciable de todos nosotros a vivir en un ambiente donde podamos desarrollarnos plenamente, y un deber ineludible del Estado para mantener ese ambiente en condiciones óptimas. Pero no dice un ministerio, dice el Estado. El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial podrán ser los órganos constitucionales autónomos, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, ¿no? Y también los otros niveles de gobierno, los municipios, los gobiernos regionales, y allí también entra el tema de competencias, de entender cómo, quién es responsable de asumir las obligaciones que tiene en materia ambiental, que están claramente definidas, pero que a veces todavía las desconocemos e ignoramos, ¿no? Entonces, luego tenemos nuestra constitución también en el régimen económico, y me quiero quedar con dos artículos, ¿no? El 67, que la constitución es del 93, nos dice: el Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales. Ojo, la política recién existió el año 2009. ¿Cuántos años no tuvimos una política nacional del ambiente y nos dedicamos a presionar y a cuestionar al Estado para que la implemente o para que la apruebe? Y por último, dice: el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y las áreas protegidas, es decir, patrimonio de todos nosotros. Y además, el 69 nos dice: el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. Leyes conocidas como la ley antiforestal, o ampliar eternamente 23 años el proceso de formalización minera, ¿es ley que garantiza el desarrollo sostenible de la Amazonía? No. Nuevamente, esto vulnera esa constitución y no somos conscientes de lo que implica. Y por eso, ante una vulneración, lo que corresponde es ir al Tribunal Constitucional, y así hemos hecho, ¿no? Se afecta a derechos fundamentales, se afecta a la Amazonía, y hemos presentado demandas de inconstitucionalidad sobre el proceso de formalización minera, que ya ha avanzado bastante. No quiero quedarme en esto porque estamos con el tiempo corto, ¿no? Pero nuevamente el derecho juega un rol para hacer que la autoridad cumpla lo que le toca, ¿no? Es todo un proceso bastante complejo, que hemos incluso invitado a un representante de Naciones Unidas, al relator de Naciones Unidas para las sustancias tóxicas, quien se ha presentado al proceso también, ha presentado un amicus curiae, ¿no? Y tuvimos la audiencia en noviembre último sobre estos temas, y estamos esperando la emisión de la sentencia. Y también lo mismo con la ley antiforestal, que también se presentó una demanda de inconstitucionalidad, también donde yo he suscrito la demanda también, ¿no? Y estamos en ese proceso que aún no termina, pero nuevamente la historia no termina en el ámbito nacional, y por eso hay instancias internacionales a donde uno puede recurrir, ¿no? Entonces, dicho esto, yo me quisiera quedar con algunos elementos importantes, ¿no? Nuestra Ley General del Ambiente, que nos dice, por ejemplo, la mejora de la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. Cuando uno escucha ambiental piensa en otra cosa, pero no estamos olvidando que el eje y el centro de todas las políticas, normas, es la persona humana. Y hay muchos retos también en nuestro mundo, y creo que parte de plantear un programa novedoso también desde la universidad es que cuando estamos hablando de lo ambiental, y cuando la ingeniería trabaja y gestiona nuestros recursos, gestionamos recursos que afectan a bienes supremos, como es la persona humana, y tenemos que garantizar y tutelar esos derechos. Ese enfoque donde yo solo me interesa sacar el recurso y me olvido que si hay personas o poblaciones o espacios, ha sido superado largamente, ¿no? Esa visión antigua no puede continuar, ¿no? Y la regla general también tiene excepciones. No siempre posiblemente pueda desarrollar una actividad
en ciertos espacios sensibles, vulnerables, que tienen un alto valor para la sociedad, ¿no? Y por otro lado, quiero incidir que no es incompatible conservar nuestro patrimonio natural con el desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Cuando algunos nos dicen, usted escoja agua u oro, entonces yo digo siempre, ¿por qué usted me pone una disyuntiva, ¿no? Tenemos que discutir, pero obviamente sin la ciencia, la evidencia juega un rol importante, pero también allí las formas de cómo comunicamos, ¿no? Y el derecho ambiental finalmente para mí garantiza ese derecho de todos nosotros a vivir dignamente. Y aquí hay un reto tremendo que necesitamos todavía trabajar y hacer entender a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores y a nuestros decisores del gobierno nacional que no estamos regulando para alguien externo, distante, fuera de aquí, sino que estamos garantizando el derecho a vivir dignamente cada uno de nosotros y que estos recursos permanezcan en beneficio de nuestra sociedad y de las futuras generaciones. ¿No? En esto yo creo que estoy a tiempo. Israel, sí, les agradezco por la invitación y encantado luego de seguir conversando seguramente. Con esto, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. No, muchas gracias a usted, doctor, por esta magistral ponencia. Realmente ha sido muy buena y muy aleccionadora para todos nuestros amigos que se han conectado. Y asimismo también les digo, amigos, que ustedes pueden hacer sus preguntas, pueden escribir sus preguntas en el chat. Y mientras ustedes hacen sus preguntas, yo voy a ir presentándoles acá la oferta que justamente la Universidad ProUnión da para complementar todos estos aspectos que el doctor ha mencionado, ¿verdad? Em, la Universidad ProUnión les presenta la maestría en Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sostenible, que justamente el doctor también va a participar con nosotros en este ciclo 2025-1 con el curso de legislación ambiental y por eso es que estamos acá contando con su magistral ponencia. Y dentro de nuestro programa tenemos justamente estas acreditaciones, ¿no? De SUNEDU, de la Adventist Accreditation Association, que es justamente la acreditadora de la promotora. Estamos dentro del top 10 de las universidades, dentro del ranking de SUNEDU. Tenemos convenio con los colegios de ingenieros del Perú, ¿no? ¿Y por qué deberíamos estudiar esta maestría? Pues primero las certificaciones, los eventos presenciales que tenemos sobre la Sustainability Meeting, asesorías permanentes en el proceso de investigación, porque al finalizar la maestría ustedes también someten, ¿no? Una investigación y se puede someter a una revista la investigación que ustedes realicen. Tenemos docentes especializados, tanto a nivel nacional e internacional, y tenemos acceso a base de datos de Scopus, EBSCO, Science Direct, Web of Science y más. Este es nuestro plan académico. Nos gustaría que ustedes puedan disfrutar de todos estos cursos, ¿no? Como la gestión de residuos industriales, legislación ambiental, cosmovisión ambiental, contaminación, gestión de sectores ambientales, sectores económicos, gestión ambiental en recursos naturales, formulación de proyectos ambientales, evaluación y ecoeficiencia institucional, instrumentos de gestión ambiental y más. Nuestros docentes nacionales tenemos a Fred Sánchez, a la doctora Susan Medina, al magíster José Carlos Lama y también tenemos al doctor César Ipensa. Y bueno, el perfil del egreso, como nosotros hemos visto en esta ponencia, es justamente a ese profesional que diseñe sistemas de gestión ambiental liderando, implementando y evaluando los estándares de calidad y al mismo tiempo también potenciando todas las ramas del desarrollo sostenible en las industrias. Ahora, lo más importante, la modalidad de esta maestría es completamente a distancia. Tiene 48 créditos y dura 3 ciclos, como lo han visto en la programación. El cierre de inscripciones, ustedes pueden hacer sus inscripciones hasta el 7 de marzo de este año. Y la matrícula regular será desde el 12 al 14 de marzo de 2025. El inicio de clases oficialmente es el 16 de marzo del 2025. Este 16 de marzo empezamos las clases. Ahora, para hacer sus proformas, ¿no? De pagos, acá tenemos también conectado a nuestro asesor comercial que va a poner en el chat el número telefónico al cual ustedes pueden escribir y llamar para poder tener más información. Y tenemos descuentos especiales para ustedes, amigos. Desde 7% de descuento por pago anticipado
y también desde 10% de descuento para los egresados de la UPU. Y también tenemos un descuento muy especial que es corporativo. Si es que ustedes reúnen a 5 referidos, ustedes pueden llegar hasta un 15% de descuento del programa en general. ¿Ok? Así que les recomendamos que ustedes puedan aprovechar estas ofertas, especialmente para ustedes que han participado de este webinar, para que puedan contactar con nuestro asesor comercial. Ahí voy a dejar de compartir para que nuestro asesor comercial prenda su cámara, por favor, y lo conozcan, ¿no? Ahí va a dejar su número en el chat de este Zoom también, ¿ok? Es nuestro amigo Cristian, el asesor comercial. Ahí está, ya dejó su número en el chat, pueden apuntarlo para que ustedes puedan contactarse con él, ¿ok? Muy bien. A ver, acá, wow, he visto que han escrito súper rápido, hay muchas preguntas, vamos a tratar de avanzar con ellas. Entonces voy a dar lectura a las preguntas del chat. Y acá Rey Paolo nos escribe, doctor César, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie ante la inescrupulosa poda de los árboles urbanos que hacen las municipalidades? ¿Qué podrían Bueno, hacer los ciudadanos de a pie? Bueno, en principio hemos visto cómo las autoridades a veces toman de manera arbitraria decisiones, ¿no? Sin consultar, ¿no? Y creo que cualquier proyecto de infraestructura tiene que tener un instrumento ambiental, sobre todo en zonas grandes, cuando hay proyectos de tránsito o de conexión, ¿no? Y que suele ocurrir. Eso por un lado, y por otro lado yo digo, bueno, creo que todos tenemos que ejercer nuestra ciudadanía, ¿no? Y cuando digo ejercer la ciudadanía es cuestionar, plantear propuestas, no solamente decir no, ¿no? Sino también que, cómo tomamos esas medidas y a veces usualmente no sé, se prioriza la infraestructura, las áreas de cemento a las áreas verdes, entonces, pero debe haber un tratamiento también de movilización, sobre todo cuando es árboles y no solamente pensar en talarlos y para facilitar, no sé, la construcción de nuevas avenidas o vías, ¿no? Eso básicamente, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos otras preguntas. Marcelo nos pregunta si es que hay algún impedimento para poder llevar la maestría si es que es licenciado en educación. Y realmente no hay ningún impedimento, apreciado Marcelo. Usted podría llevar esta maestría ya que tiene justamente temas de investigación que aplican también para su rama. Usted podría desarrollar la gestión ambiental en el sector en el que se encuentre. Asimismo, nos pregunta Germain sobre el certificado. Al finalizar la ronda de preguntas, la magistra Geraldine les va a compartir el link para el certificado. Así que por favor estén atentos para que ustedes puedan rellenar el link y ahí le puedan pasar los datos para su certificado gratuito. ¿Ok? Luego nos pregunta, el desarrollo sostenible nos propone el equilibrio entre la economía, la sociedad y protección ambiental. ¿Cómo hacer para que los tomadores de decisiones puedan incorporar esos conceptos en su gestión? Edgar Quijada. Gracias, Edgar. En principio, creo que tenemos que cambiar la forma de cómo comunicamos de lo relevante que es la agenda ambiental, ¿no? Si vamos a seguir pensando de que estamos hablando de plantitas y animalitos, disculpen que insista con esto, ¿no? La gente dice esto no es relevante, no es importante, lo más importante es no sé, temas de salud o de trabajo, y nos olvidamos que la generación de empleo, de trabajo y la salud está tremendamente relacionado al bienestar de la casa común y por ahí creo que toca plantear ese cambio, ¿no? Y por otro lado, creo que todos nosotros insistir y hacer también, cuando digo ejercer la ciudadanía, digo de plantear respuestas y propuestas y también de cuestionar cuando las autoridades no toman decisiones que benefician a la colectividad. Y uno lo puede ver ya en esta nueva generación, sobre todo el uso de las redes sociales, donde los actores de la colectividad, de la sociedad, cuestionan al Estado y a las autoridades por decisiones que no respetan nuestra casa común o se toman decisiones de manera arbitraria. Lo hemos visto con la ley antiforestal y con distintas medidas, ¿no? Sobre todo en el tema de minería informal, el Congreso ha tenido que pensarla bien porque hay un cuestionamiento tremendo sobre lo que representa la minería informal e ilegal, ¿no? Y esto también es producto de la sociedad en su conjunto que cuestiona este tipo de prácticas, ¿no? Excelente, doctor. Bueno, siguen preguntando acá el tema de los horarios y costos de la maestría.
Bueno, ahí el asesor comercial les va a compartir todos los costos con los descuentos que ustedes puedan acceder por haber asistido acá a este webinar. Así que por favor pónganse en contacto con Cristian, ahí ha dejado su número. Y respecto a los horarios, comenzamos el 16 de marzo, los días domingos. Las clases son los días domingos y son virtuales. A partir de las 8 de la mañana comenzamos con las clases hasta la 1:30 de la tarde, ¿no? Son en la mañana. Ahora respecto, a ver, al comentario que hizo Aníbal, ¿qué podemos hacer cuando desde el mismo estado, como el caso de Reinfo, se siguen vulnerando derechos, incluso en áreas protegidas o territorio de comunidades y pueblos indígenas? Para mí, hoy en día, lamentablemente, no encuentra uno respaldo a veces en las autoridades que debieran garantizar este derecho. Entonces, básicamente toca nuevamente incidir y ejercer nuestra ciudadanía para garantizar que se respeten nuestros derechos, ¿no? Entonces, esto parte, por ejemplo, de exigir el cumplimiento de la Constitución y casi nadie en nuestro país a veces usa ese instrumento fundamental y más relevante para cada uno de nosotros, ¿no? Muy bien, hay varias preguntas, doctor. Creo que vamos a terminar con esta última nada más, de Brian, que nos indica cómo afecta la salida de Estados Unidos de los acuerdos hechos ante la ONU y el apoyo al cambio climático. Bueno, tremendamente, ¿no? Porque finalmente Estados Unidos es uno de los países mayores emisores de gases de efecto invernadero, creo que, pero el sector privado ya había dado pasos para un tránsito a energías renovables, a la electromovilidad. Creo que esto va a continuar. Sin embargo, se anuncian el retorno a proyectos de exploración de hidrocarburos, que es casi regresar al pasado, ¿no? Entonces, esto representa un retroceso, sin lugar a dudas. Por otro lado, el presidente de Bloomberg ha anunciado que va a asumir el costo del aporte de Estados Unidos al funcionamiento de la Convención de Cambio Climático, entonces también se ve un avance importante, pero nuevamente creo que las respuestas futuras va a tener que ver mucho con la ciudadanía. Si ustedes ven las protestas a nivel mundial en los países sobre todo más avanzados, ¿no? La ciudadanía tiene un rol fundamental para los cambios y asumir mayores y mejores compromisos en torno a la materia climática. Y esto nace desde las bases, desde la sociedad, desde el ciudadano de a pie que viene exigiendo y cuestionando para que esto avance, ¿no? Nuevamente eso, ¿no? Bueno, con eso entonces vamos a dar por concluida la fase de preguntas y respuestas, doctor. Muchas gracias, muy amable por esa ponencia magistral y por estas respuestas también. Muchas gracias nuevamente y ahora sí doy el pase a nuestra directora de la UPG, Geraldine Albizuri. Muchísimas gracias. Doctor, en primer lugar, agradecerle por este masterclass que ha tenido esta noche con nosotros. En verdad, todos hemos quedado encantados con el tema que nos ha traído y ya estamos terminando realmente este masterclass. Pero antes de justamente terminar, voy a compartir un link, es un formulario para que por favor puedan ustedes llenar sus datos de forma más legible posible, por favor. Y para que justamente toda esa información va a servir para sus certificados. También es una encuesta de satisfacción, son unos pequeños ítems que tienen que llenar y ya con eso estaríamos cerrando este masterclass y estaríamos también quedando despedidos. Y así como iniciamos, vamos a terminar también con una oración, así que voy a pedir que me acompañen, por favor, en esta oración. Bendito Padre, que estás en los cielos, en verdad vemos todo lo que está pasando en nuestro entorno, Señor, y realmente tenemos que tomar cartas en el asunto, debemos informarnos más al respecto para poder realmente dar la cara a todo lo que se nos viene, Señor. Guíanos, dirígenos y bendícenos en todo momento. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí, quedamos todos despedidos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su presencia. No se olviden, por favor, de llenar sus datos y su información.